Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno que estén aquí. Veo muchas caras nuevas para los que nos acompañan por primera vez. Yo no soy el pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia ahora mismo está en República Dominicana. No me lo dijo, pero sin duda los extraña mucho. Les manda muchos saludos. Y bueno, el día de hoy vamos a estar siguiendo, exponiendo el libro de Daniel. Así que si me puede acompañar, por favor, abriendo sus Biblias, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo del 3 al 8. Daniel, capítulo 1, versículo del 3 al 8. Voy a comenzar mejor leyendo desde el versículo 1 para seguir toda la idea de pensamiento. Así dice la palabra de Dios. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, a que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y les dio órdenes de que enseñara las escrituras y la lengua de los caldeos. El rey le asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educara por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú haces, Señor, a través de ella. Gracias porque es la palabra de Dios la que transforma el corazón del hombre. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que impacta el corazón del hombre, Señor, la que transforma el corazón del hombre. No son mis palabras, Señor, sino solamente la tuya. Y te pido, Señor, que tú me uses hoy como un megáfono, Señor, de tu gloria, un megáfono de tus palabras, Señor, para tu pueblo. Y, Señor, que tu pueblo pueda recibir esta palabra, Señor, con un corazón abierto, como una tierra fértil, Señor, para dar frutos, para la alabanza y honra y gloria tuya, Señor. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Tengo una pregunta para comenzar, para todos ustedes. ¿Hasta qué punto están dispuestos a soportar la aflicción, la tentación, las pruebas, sin traicionar lo que ustedes creen, sin traicionar sus creencias y sus principios? ¿Hasta qué punto están dispuestos a aguantar? Yo recuerdo que existía un programa de televisión, creo que todavía existe, que se llamaba Alerta Aeropuerto. Era un programa que se encargaba de presentar las situaciones que se vivían o que vivían los oficiales de seguridad, los policías de migración en los aeropuertos. Y se podían ver diferentes situaciones, pero uno de los que eran más impactantes era ver cuando en esos episodios atrapaban a una persona que estaba intentando traficar con sustancias ilícitas. Y uno podía ver a la persona cómo se derrumbaba. Y cuando le preguntaban a esta persona por qué lo había hecho, la persona decía que tenía necesidad, que tenía un familiar que estaba enfermo, es que no tenía de otra opción. Y estas respuestas que uno podía ver en estas personas, o esta justificación que ellos daban, realmente demuestra algo que es muy evidente en la sociedad actual. Y es que en nuestra cultura la fidelidad es algo que es cada vez más frágil. Se ha transformado prácticamente como una hoja de papel. Es algo sumamente frágil. No solamente es eso, sino que solamente recordar el momento de campañas políticas
uno recuerda cómo estos candidatos hablan en contra de la corrupción, hablan en contra del robo de dineros del Estado, y se ven ellos ese clamor de yo soy una persona de principios y yo voy a combatir la corrupción. Pero sabemos que cuando esta persona llega al poder, sus acciones son realmente cuestionables y termina siendo acusado y señalado exactamente de lo que dijo que iba a combatir. Un matrimonio, un hombre y una mujer, se prometen amor y fidelidad delante de Dios de por vida. Pero ya podemos ver que los datos son escalofriantes, donde un matrimonio que termina en divorcio aproximadamente son de unos 8 años. Es el tiempo que dura un matrimonio. Es que ya no me gusta. Es que subió de peso. Es que ya no siento lo mismo. Esas son normalmente las excusas que se ponen. Pero lamentablemente se les olvida a estas personas, a este matrimonio, que cuando se acaba el amor queda el compromiso, la responsabilidad y la fidelidad al pacto que hicieron delante de Dios de amarse hasta que la muerte los separe. Esto y muchos ejemplos más podemos ver en nuestra cultura, en nuestra sociedad actual. Me encantaría decir que eso solamente pasa afuera de la iglesia, pero lamentablemente no es así. Dentro de la iglesia también vemos este tipo de fallas. Dentro de la iglesia también podemos ver a esas personas que se dicen ser cristianos, pero traicionan su fe, traicionan lo que creen. Y eso es lo que vamos a estar intentando ver el día de hoy. Vamos a estar intentando ver la vida de un siervo de Dios, pero un siervo de Dios cuya vida se caracterizó por su fidelidad a Dios. Pero antes de entrar en la vida de este hombre, me gustaría recordar algunas cosas de lo que vimos en el mensaje hace unos domingos atrás, el inicio de esta serie de mensajes del libro de Daniel. Hasta hace unos domingos vimos que por la desobediencia de Israel, el Señor entregó en manos de Nabucodonosor Jerusalén, la ciudad de Dios. Pero vimos cómo específicamente esto formaba parte de un plan eterno de redención. Era un plan que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Dios escoge a Abraham en una elección completamente soberana, llena de gracia, porque Abraham no tenía nada de especial. Era un hombre como usted y yo. Pero Dios amó a Abraham y lo escogió de una manera soberana y lleno de gracia. Y le promete a Abraham que de él levantaría un pueblo que estaría llamado a estar apartado para Dios, un pueblo santo delante de Dios. Pero pudimos ver también a detalle cómo a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, a pesar de que Dios fue fiel a ese pueblo, pudimos ver cómo este pueblo fue incrédulo y desobediente una y otra vez. Veamos las palabras que Dios le dijo a Moisés antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Si me pueden acompañar a Deuteronomios 31, capítulo 31, versículos 16 al 18. Deuteronomios 31, del 16 al 18. Este texto yo no lo usé en el mensaje anterior, pero es muy interesante colocarlo en este punto. Dice la palabra de Dios: y el Señor le dijo a Moisés: mira, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar. Y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Entonces mi ira se encenderá contra él en aquel día. Los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Será consumido y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él. Por lo que dirán en aquel día: no será porque mi Dios no está en medio de mí que me ha alcanzado estos males, pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses.
Dios le está diciendo desde los tiempos de Moisés lo que iba a suceder. Y Dios le estaba advirtiendo al pueblo que como ellos se iban a apartar de Dios, Dios se iba a apartar de ellos también. Y la palabra de Dios, como lo vimos en el mensaje anterior, nos muestra que el pueblo de Israel iba a vivir una consecuencia muy grave. El pueblo de Israel iba a experimentar el azote de Dios por su desobediencia. En el mensaje anterior también vimos muchos detalles históricos de cómo se dio este encuentro entre Israel y Babilonia. Y si alguno de aquí se preguntó, pero ¿por qué usar tanta historia? ¿Por qué me mencionas tanta historia? Yo quiero que me hables de Cristo, quiero que me hables de la palabra de Dios. Y es que para ser muy sincero, predicar sobre el libro de Daniel de manera fiel, predicar fielmente del libro de Daniel es muy complicado, sin tocar la historia que está detrás de este libro. Y es que Dios no es ajeno a las situaciones económicas, políticas, geográficas que nosotros vivimos. Por el contrario, Dios hace que todos estos factores, todas estas situaciones trabajen para sus propósitos y su voluntad. Absolutamente todo lo que ocurre en nuestra historia está sincronizado con la voluntad de Dios, todo, en el pasado y en el presente. Y todo apunta a ese plan perfecto de redención. En el mensaje también pasado vimos que el personaje principal del libro de Daniel es Dios, es nuestro Dios, porque Él es el que tiene el control de todo y cada uno de los detalles en este libro. Y es que el propósito del libro de Daniel es mostrar la soberanía de Dios por encima de los gobiernos, de las naciones y los países del mundo, tanto en el pasado como actualmente. El Señor tiene un dominio absoluto de todo lo que está pasando, como pasó en el tiempo de Daniel, como está pasando en el tiempo que estamos nosotros. Dios colocó al presidente Mulino ahí, a pesar de que a algunas personas no les agrade. Es el gobernante que Dios permitió que estuviera ahí, y todo lo que está sucediendo ahora mismo aún así apunta al plan eterno de redención. El libro de Daniel muestra cómo Dios tiene ese dominio completo sobre los gobiernos y los países del mundo. Fue en ese periodo de la historia de Israel donde se da la ascensión de Nabucodonosor como el rey del imperio más grande que se conocía en ese entonces. Y Nabucodonosor tomó posesión de toda la región. En ese momento de la historia de Israel, esa esperanza de ese pueblo que Dios le prometió a Abraham había desaparecido. No existía el reino del norte, no existía el reino del sur, no existía Jerusalén. ¿En dónde había quedado la promesa que Dios le hizo a Abraham? ¿Dónde estaba ese pueblo prometido que Dios le había prometido, a Abraham? Pero en el mensaje también anterior nos fuimos al libro de Romanos y recordamos las palabras que Dios le dijo a Pablo y que Pablo le dijo a la iglesia de los romanos. Y que Pablo les recordó que desde los tiempos de Elías, o mejor dicho, desde toda la historia de Israel, Dios se ha guardado un remanente elegido por pura gracia, que no iba a doblar sus rodillas ante los ídolos, que iba a tener en su mente y en su corazón las palabras escritas: santidad a Jehová. Era un remanente escogido por Dios. De alguna manera, en el mensaje anterior pudimos ver el inicio y el final del plan de redención. Por la desobediencia del pueblo de Israel, nosotros fuimos injertados en el pueblo de Dios. Nosotros ahora somos parte de ese verdadero Israel. Dios utilizó la desobediencia de Israel para nosotros ahora ser herederos de la promesa que Dios hizo a Abraham. Y todo esto formaba parte de este plan, y eso fue lo que logramos ver en el mensaje anterior. A través del rechazo de Dios a Israel, la misericordia y la gracia se extendió hacia cada uno de los que estamos aquí. Ahora, vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir en
estos versículos del libro de Daniel. Y en el día de hoy entra en escena el escritor del libro de Daniel. En la primera visita de Nabucodonosor a Jerusalén en el año 605, llega Nabucodonosor a Jerusalén, la rodea, la conquista militarmente, la somete militarmente, y él da una orden. Él pide que se lleven a todos los jóvenes de la realeza de Judá. Él pide llevarse a todos los jóvenes que eran parte de la nobleza del reino de Judá. Y es lo que vemos en el versículo 3. Dice, entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Aquí surge una pregunta. ¿Por qué Nabucodonosor hizo esto? ¿Por qué Nabucodonosor planificó llevarse a estos jóvenes que formaban parte de la nobleza de Israel? ¿Y por qué Nabucodonosor pidió a estos hombres con estas características específicas? Hay muchas interpretaciones, hay muchos comentarios sobre por qué Nabucodonosor hizo esto. Uno de esos era extirpar de raíz cualquier intento futuro de que se levantara un libertador. Esas son una de las posturas. Otra de las posturas es que dado que el imperio de Nabucodonosor era tan grande y tan amplio, él necesitaba hombres, gobernantes que fueran capaces de gobernar en toda la extensión de su gobierno. Estas son algunas de las posturas, algunos de los comentarios de por qué Nabucodonosor hizo esto. Nosotros realmente no tenemos manera de saber por qué Nabucodonosor hizo esto, pero estos detalles aún así muestran la soberanía de Dios, porque esto fue lo que el profeta Isaías le profetizó al rey Ezequías que iba a suceder. En Isaías 39, capítulo 39, versículo 5, el profeta Isaías habla con Ezequías y le dice, oye la palabra del Señor de los ejércitos, ciertamente vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy serán llevados a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Sigue diciendo, y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales para el servicio en el palacio del rey de Babilonia. Hermano, Nabucodonosor no podía hacer absolutamente nada sin que Dios lo haya ordenado antes. Dios es un Dios de detalles. Nada se le sale de control. Nada sucede por accidente. Y lo recordemos lo que acabamos de decir. Todos los factores, todas las situaciones que nosotros vivimos están sincronizados con la voluntad de Dios. Nada sucede al azar. En el versículo 3 vemos que Nabucodonosor mandó a buscar hombres con cualidades y características específicas. Nabucodonosor no estaba buscando cualquier cosa. Nabucodonosor estaba buscando lo mejor de lo mejor. Pero veamos lo que Nabucodonosor estaba buscando. Dice, primero debía ser de linaje real. Debía ser un príncipe de Judá. También nos dice que debían ser jóvenes. Hay otras versiones que usa la palabra, deberían ser muchachos. En el hebreo la palabra joven da el significado o la interpretación es un adolescente o un joven de entre 14 a 15 años. Nabucodonosor estaba buscando a jóvenes en una edad que fueran sumamente influenciables. Jóvenes que fueran fáciles de controlar, fáciles de lavarles el cerebro, por alguna manera, por decir de alguna manera. Pero Nabucodonosor no estaba buscando al perezoso, no estaba buscando al que se la pasaba acostado en la cama, viendo redes sociales, viendo TikTok, Instagram. No estaba buscando al que se la pasa durmiendo todo el día. El texto dice, no debe tener defecto alguno. Físicamente no debía tener defectos y debía ser de buen parecer. Estos hombres no le podía faltar una pierna, no le podía faltar un ojo, un diente, no podía estar tullido,
no podía dolerle la espalda como muchos de los que estamos aquí. Posiblemente tendría que tener una contextura y un peso ideal. Y dice que tenían que ser bien parecidos. Prácticamente estos jóvenes tenían que ser unos galanes. Pero no todo era belleza, porque más adelante sigue diciendo que debían ser educados, inteligentes en toda rama del saber. Sigue siendo dotados de entendimiento y habilidad para discernir. En otras versiones se utiliza la palabra sabios en ciencia. Estos jóvenes que Nabucodonosor estaba llevando cautivos a Babilonia no pueden ser hombres de calificaciones de 1 o F. Estos hombres no podían ser hombres del bendito 4x8 40 o 2x5 25. Nada de eso. Estos hombres tenían que sobresalir intelectualmente por encima de todos los demás, por encima de lo común. Estos jóvenes tenían que ser brillantes, una capacidad mental superior, una capacidad de entender y resolver problemas. Y termina diciendo también que tenían que tener la capacidad de servir en el palacio del rey. Tenían que ser hombres refinados, elegantes. No podían ser hombres de los que caminan arrastrando los pies o la camisa toda ajada, la camisa afuera, el pantalón mal puesto. Oh, nada que ver. Tenían que ser hombres que debían saber comportar, saber hablar, saber comunicar, saber comportarse en el palacio real. Y dice la palabra de Dios que entre estos hombres elegidos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Mi hermano, sin duda, estos 4 jóvenes deberían tener características y cualidades impresionantes. Estos 4 jóvenes eran todos unos fichitas. Pero muy pocas veces nosotros escuchamos hablar sobre los padres de estos 4 jóvenes. La Biblia no nos habla de los padres de estos 4 jóvenes. Pero sin duda es evidente que la educación y la formación que estos padres les dieron a estos hijos era digna de admirar e imitar. Solamente un padre que educa a su hijo en vivir en temor delante de Dios puede crear hijos de este calibre. Hoy en día, corregir a tu hijo se considera maltrato. Hoy en día, no le puedes decir nada a tu hijo porque el niño se estresa, porque le afectas el autoestima. A los que tienen hijos que todavía son pequeños, tengo una pregunta. Yo tengo dos niños. Tengo una pregunta. ¿De qué nos sirve a nosotros un niño sin estrés, un niño con autoestima altísima, si el camino donde él se dirige es el camino de la perdición, de la condenación, de la muerte? ¿De qué me sirve a mí que mi hijo no esté estresado? ¿De qué me sirve a mí que mi hijo tenga una buena autoestima si lo tengo en el camino que lo lleva hacia la muerte? ¿Le evito las lágrimas ahora, pero lo condeno por la eternidad? ¿Evito el dolor ahora? ¿Lo hago sentir bien ahora? Pero ya está condenado para siempre. ¿Qué sentido tiene? Educar a un hijo en el temor de Dios duele, le va a doler, pero créame que da frutos eternos. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. La palabra de Dios también dice que el que aparta la vara de su hijo lo odia. Lo que estos jóvenes demostraron en Babilonia no fue solamente algo del azar. Qué bien que el niño me salió bueno como si fueran plantas. Esta no creció bien, este creció bien. No es algo del azar. Realmente se demuestra que hay una educación intencional en estos muchachos. Pero no solamente eso, también es evidente la soberanía y la gracia de Dios. Porque cuando Dios quiere cumplir sus propósitos y su voluntad en alguien, Dios a esa persona lo va a capacitar.
lo va a llenar de la gracia, de la sabiduría necesaria, de los dones necesarios para que esa persona cumpla su voluntad. Es la obra de Dios en nuestros hijos. Pero nosotros también tenemos que educar a nuestros hijos a vivir en el temor de Dios. A vivir en el temor de Dios para que ellos estén preparados para cuando Dios los use. Como vimos, Nabucodonosor buscaba lo mejor de lo mejor. Y esto tenía un motivo. Estos jóvenes tenían que ser distinguidos, tenían que tener esas cualidades, esas características, porque estaban a punto de recibir una capacitación intensiva. Estos jóvenes estaban a punto de recibir un formateo cultural. Estaban a punto de tener ese lavado de mente. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo en el versículo 4, y le dio órdenes de que les enseñaran las escrituras y la lengua de los caldeos. El rey le asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Y mandó que los educara por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Daniel y sus amigos vivieron algo muy similar que otros de los personajes muy conocidos en el Antiguo Testamento. Y estamos hablando de José el soñador. José, así como Daniel y sus amigos fueron obligados a ir cautivos a un reino que no conocían, a vestirse de una manera que no conocían, a vivir como ellos y a pensar como ellos. Aquí hay un punto que es muy interesante. Los jóvenes que fueron a Babilonia no los metieron en una cárcel, no los llevaron a un calabozo oscuro. Dice que fueron llevados al palacio del rey. Estos jóvenes estaban siendo torturados no de una manera física, estaban siendo torturados de una manera mental. Estaban siendo presionados por los manjares, los lujos y la opulencia de Nabucodonosor. Nabucodonosor le ofreció a estos jóvenes todo lo que un joven en la actualidad podría querer. Todo. Allá en Babilonia comenzó ese adoctrinamiento. Y no se trataba solamente de enseñarles la lengua y la cultura. Se trataba de erradicar cualquier conexión que tuvieran ellos con su pasado, con su cultura, con su identidad. Babilonia era una nación pagana que adoraba a muchos dioses. La cultura de Babilonia estaba envuelta en magia, brujería, astrología. Lo que estaba buscando Nabucodonosor era jóvenes para, como mencioné antes, desconectarlos de toda su identidad cultural y religiosa. Sigue diciendo en el versículo 6 y 7. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces el jefe de oficiales le puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Negó. En el mensaje pasado mencioné que el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Pero su nombre fue cambiado a Belsasar, que significa Bel protege al rey. Ananías significa la gracia del Señor. Y su nombre fue cambiado a Sadrach, que significa mandato de Acu. Misael significa quién es como el Señor. Pero el nombre, cambiaron su nombre por Mesac, que significa quién es como Acu. Y por último, Azarías significa el Señor es mi ayuda. Y fue cambiado por Abed-Negó, que quiere decir siervo de Negó o siervo de Nebo. Nabucodonosor estaba buscando cambiar radicalmente su corazón. Nabucodonosor estaba buscando arrancar a Dios de la memoria de estos 4 jóvenes. Despojarlo de todo lo que lo conectaba con su fe y con su pueblo. En la Biblia, Babilonia
también es representada como ese sistema mundial que rechaza todo lo que viene y es de Dios. Babilonia es la imagen de todo lo que se levanta en contra de Dios, de todo lo que rechaza su ley, de todo lo que está en contra de sus valores, todo lo que promueve valores que no sean de Dios. Babilonia también en la Biblia se representa como este sistema mundial. Y así como Daniel, cuando fue cautivo, llevado a Babilonia, nosotros también tenemos a una Babilonia moderna que nos está rodeando. Nosotros también tenemos una Babilonia que está intentando redefinir nuestra identidad, que está intentando cambiar nuestra cultura. Babilonia no se ha ido. Babilonia sigue estando entre nosotros, pero con la gran diferencia que nosotros no tenemos que viajar a Babilonia para que ella nos contamine, sino que lo tenemos en la palma de la mano, lo tenemos en el bolsillo, lo tenemos en las pantallas, en las redes sociales. Tenemos a Babilonia contaminándonos desde la comodidad de nuestro hogar. La inmoralidad, el orgullo, el materialismo, la idolatría, el desprecio a la ley de Dios, el desprecio a la verdad de Dios. Todo eso nos rodea todos los días, intentando contaminarnos todos los días de manera constante. Y lamentablemente ya no hace falta que nosotros seamos llevados cautivos a Babilonia, sino que hoy tristemente hay personas que ya caminan solos hacia Babilonia. Y es que cuando nosotros dejamos que el mundo sea el que nos eduque, el mundo sea el que moldee nuestra manera de pensar y no la palabra de Dios, nosotros nos estamos entregando a Babilonia. Hoy en día el sistema de esa Babilonia moderna no solamente te está contaminando, sino que le está diciendo a las personas, a los jóvenes, ¿sabes qué? Tú puedes hacer lo que tú quieras. La Babilonia moderna le está diciendo a los jóvenes, no existe Dios, no eres pecador, no tienes que pedir ni perdón ni permiso. Lo que está haciendo la Babilonia moderna es dejando al hombre, dejando a la humanidad a que vaya detrás de su propia depravación. Eso es lo que está logrando Babilonia en la actualidad. Así que, hermanos, yo los animo a que se mantengan alerta, vigilantes de esos ataques sutiles que hace esta Babilonia moderna. Y así como Daniel, por levantarse en contra de esos deseos, hacer una decisión radical en contra de esos deseos. Que sigue diciendo en el versículo 8, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. En este punto yo me imagino a Daniel diciendo, ok, hasta aquí. Ya fue suficiente. Está bien, llévame lejos de mi casa, apártame de mi familia. Enséñame tu lengua, enséñame tu cultura, enséñame todos tus dioses si quieres. Hazme todo lo que tú quieras. Pero hay una línea que yo no voy a rebasar. Tú me puedes afligir, me puedes poner a prueba, pero yo no voy a llevarme un solo bocado de la mesa del rey a mi boca y pecar delante de mi Dios. En Levítico 11 hay una lista de animales que se consideraban inmundos para el pueblo de Israel. Si bien habían animales que al ser consumidos podrían hacer un gran efecto a nivel de la salud del pueblo, realmente el motivo por el cual estos animales se consideraban inmundos era principalmente más por un motivo o un principio moral y espiritual. Pero realmente no se piensa que esta haya sido la razón verdadera por cual Daniel y sus amigos rechazaron comer de la comida de Nabucodonosor. La razón más aceptada es que normalmente toda esta comida eran entregada
o eran de alguna manera consagrada a los ídolos. Y esto es altamente prohibido y abominable delante de Dios. Así el Señor lo dijo en Éxodo 34:15. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificio, a alguno te invite y comas de su sacrificio. Comer de la comida de una nación pagana era prácticamente que tú le estuvieras haciendo culto a su deidad. Y como lo acabo de decir, eso era absolutamente abominable delante de Dios. Para Daniel su fidelidad no era negociable. No importaba la situación que Daniel estuviera viviendo. Él podía ser la aflicción más difícil, la necesidad más cruda. Daniel no estaba dispuesto a negociar su fidelidad al Señor. ¿Por qué? Porque el corazón de Daniel le pertenecía a Dios. Y yo también quiero que entiendan algo. No solamente fueron llevados estos 4 jóvenes a Babilonia, habían más. No solamente fueron estos 4 jóvenes, fue Daniel y sus amigos. Hubieron muchos más que fueron llevados. Pero estos otros sí cedieron, sí se rindieron ante los placeres, sí se rindieron ante los deseos, a todo lo que Babilonia le estaba ofreciendo. Estos sí fueron capaces de cambiar la fidelidad de Dios por saciar sus propios placeres. Yo tengo una pregunta para ustedes. Me gustaría que sean sinceros ustedes mismos. Usted con usted mismo. ¿Qué habría hecho usted en la misma situación de Daniel? ¿Qué habrías hecho si se te ofrece todo lo que tú deseas? Todo. Una vida con dinero, con comodidades, una mansión, un carro de $1 millón. ¿Qué hubieras hecho en la misma posición de Daniel? O mejor dicho, voy a cambiar la pregunta. No qué hubieras hecho, ¿qué haces? Porque ya lo vimos, Babilonia no se ha ido. El mundo sigue ofreciéndote todo lo que tiene. ¿Qué haces tú para evitar esa tentación, esa aflicción, esa prueba? ¿Qué haces tú todos los días cuando Babilonia te ofrece su deleite? ¿Qué haces tú para no caer en la tentación de la seducción del mundo? ¿Es negociable tu fidelidad? Así lo dice Santiago 4:4. O almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O eres frío o eres caliente. Esos puntos intermedios a Dios, con Dios no va. Y recordemos lo que dice el Señor en Apocalipsis, que al tibio lo vomitaré de mi boca. Saben, yo pensaba ponerle a este mensaje el título, La fidelidad de un hombre de Dios. Pero no lo quise hacer. No era porque no creo que Daniel era un hombre de Dios, sino que no era mi sentir que usted saliera aquí maravillado de Daniel. Era mi sentir que usted saliera de aquí admirando al Dios que sostuvo a Daniel en medio de la prueba. Pero es difícil no recordar que Daniel tenía 14 años. La edad en donde todos nosotros queremos estar por ahí con nuestros amigos, haciendo cualquier otra cosa. Nosotros nos sentimos a los 14 años, 15 años reyes del mundo. Daniel, en esta etapa donde el hombre es inseguro, es susceptible, influenciable, a esta edad, Daniel de 14 años se comportó como todo un hombre de Dios. Pero esto no fue porque Daniel tuviera algo en especial.
Daniel no era un superhombre, no era algo sobrenatural. Daniel era un hombre como usted y yo. Daniel tenía una naturaleza pecaminosa como usted y yo. Daniel pudo tener dudas, pudo tener preocupaciones, cansancio. Sus emociones no eran diferentes a las nuestras. Él pudo tener miedo. Pero por la gracia de Dios, Daniel se mantuvo firme. Fue la obra de Dios en Daniel. Y por eso Daniel es un ejemplo a seguir para cada uno de los que estamos aquí. A lo largo de todo el libro de Daniel, la vida de Daniel es un ejemplo para todos, de una vida de fidelidad y de servicio al Señor. Pero la vida de Daniel y su fidelidad realmente apuntan a uno que es mucho mayor que Daniel. La vida y la fidelidad de Daniel es una sombra de la vida y la fidelidad de nuestro Señor Jesús. El pastor Yannick hace poco predicó sobre la tentación en el desierto. Jesús fue tentado en el desierto. A Jesús se le ofreció los reinos del mundo. Pero Jesús creyó en la palabra de Dios y decidió en su corazón no contaminarse, sino que obedecer a su Dios. En los tiempos de Jesús, cuando estaba la ocupación romana, existía también un exilio, un cautiverio espiritual. Aún así, en medio de esa contaminación, en medio de esa presión del mundo, de esa seducción del mundo, nuestro Señor Jesús se negó a contaminarse del mundo. También dice que Daniel era un sobresaliente en inteligencia y la palabra de Dios nos dice que Jesús fue mucho más sabio que todos sus contemporáneos. Incluso él mismo habla de él diciendo que él era más sabio que Salomón. Finalmente, Jesús fue llevado a la cruz. Los líderes religiosos y finalmente Roma lo capturaron y lo colgaron en ese madero para acabar con él. Pero regresamos al mismo punto. Todo forma parte de un plan eterno de redención. Un plan eterno de redención que hace que todo aquel que deposite su fe en Cristo como su Señor y su Salvador es salvo. Todos los que estamos aquí merecíamos la muerte. Todos los que estamos aquí deberíamos estar en ese madero colgado. Pero Cristo vino como ese cordero expiatorio. Cristo vino como ese cordero sin mancha, perfecto, para entregarse por el perdón de cada uno de los que estamos aquí. Dice la palabra de Dios que ahora usted y yo somos justificados por Cristo. ¿Qué significa ser justificado? Significa que ya no somos vistos como pecadores, aparte de que realmente somos pecadores. Y la vida de Cristo, la vida perfecta, la vida sin error que cometió Jesús, es puesta a nosotros y es contada a nosotros como si lo hubiéramos vivido nosotros. Eso es lo que es la justificación. La vida de Cristo, una vida perfecta, una vida en santidad, una vida en fidelidad, ahora es nuestra vida y Jesús cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. No se trata, no es ya por nuestras fuerzas. Nosotros, por nuestras fuerzas, no lo podemos hacer. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? En el mundo tenéis tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué dijo Jesús? Yo he vencido al mundo. No ustedes van a vencer el mundo. Yo he vencido al mundo. Lo logró Él. No lo logramos nosotros y no lo podíamos lograr nosotros. Porque en nosotros no había manera de nosotros echar hacia atrás de eso que nos impulsaba a hacer el mal, a hacer todo lo que no le agradaba a Dios. Y gracias a su sacrificio en la cruz,
ahora nosotros somos libres. Y tenemos victoria sobre el pecado porque Él venció. Mi exhortación en esta mañana no es a que usted intente vivir una vida de santidad para alcanzar la salvación, porque esa ya la compró Cristo en la cruz. Esa ya la alcanzó Cristo en la cruz. Pero nosotros vivimos en santidad, deseamos vivir en santidad, deseamos vivir para nuestro Señor, porque Él nos amó primero a nosotros. Lo hacemos en una manera de agradecimiento, una manera de corresponder ese amor que hemos recibido de Cristo. Vive con un corazón rendido a aquel que se entregó por ti. Vive una vida que glorifica al Señor, que glorifica a aquel que dio todo por ti. Y me gustaría ya poder ir terminando. Mientras preparaba este mensaje, recordaba mi periodo en la universidad, mi periodo en la facultad. Yo nunca fui yo no me considero como Daniel así sobresaliente en la universidad. Yo más que pasar la universidad la sobrevivía, en pocas palabras. Pero mientras preparaba el mensaje, recordaba uno de los episodios que viví ahí en la universidad. Yo para graduarme tenía que pasar unas horas de congreso. En la facultad se hacían congresos de salud y yo tenía que participar en esos congresos. Esos congresos eran unos congresos de varios días. Los primeros días normalmente era un auditorio y se presentaban charlas sobre temas de salud y después, en los últimos días, el congreso se trasladaba a un hotel de playa. Se suponía que las charlas tenían que continuar en la playa, pero como usted sabe, playa y charlas son cosas que no combinan. Entonces, prácticamente era para despejarse, para que los alumnos pudieran pasar un buen rato. Y ahí estaba yo, un joven cristiano, en medio de todos mis compañeros, intentando socializar, interactuar con ellos. Pero recuerdo que en la última noche de esos congresos se llevaba a cabo una fiesta, una gran fiesta. Esa noche todos fueron, quedé solo yo, cuando salí de mi cuarto, me iba a dirigir hacia allá, no había nadie en los pasillos. Todos estaban adentro, yo me quedé en la puerta. Y comencé a dar vueltas y vueltas en la puerta, porque algo dentro de mí deseaba estar adentro. Quería formar parte de eso, pero había algo mucho más fuerte que me estaba diciendo, no lo hagas. El Espíritu Santo me estaba diciendo, no lo hagas. Recuerdo que después me fui de ahí, y me fui y caminé hacia la orilla de la playa, y me senté en una silla de playas, y en ese mismo lugar me quebranté delante del Señor. Le decía al Señor, ¿yo qué hago aquí? Me sentía extremadamente solo, a pesar de que sé que el Espíritu Santo estaba conmigo. Me sentía extremadamente solo. Recuerdo que terminé pidiéndole al Señor que me ayudara a vivir para su gloria. Señor, yo no sé por qué no puedo entrar ahí, no sé por qué razón yo me siento así. Ayúdame a vivir para tu gloria. Ayuda a que mi vida te exalte a ti. Mi hermano, nosotros nunca vamos a entender de qué nos libra el Señor cuando decidimos ser fiel a Él, cuando decidimos vivir en fidelidad delante de Él. ¿Qué pasó dentro de esa fiesta? Nada. Sé que hubiera sido más dramático decir que el lugar se quemó y que la gente salió corriendo, pero no pasó absolutamente nada. Pero es que no necesitamos, o no es necesario, que suceda algo asombroso para que nosotros seamos capaces de ver la gracia de Dios en nuestra vida. Y hoy entiendo que el Señor no me permitió entrar a ese lugar porque tal vez yo tenía que estar aquí el día de hoy. Es el Señor siendo fiel
el Señor entregándonos su gracia, dándonos ese sustento en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas. Y déjame decirle algo, hermano, no te sorprendas que si en tu intento de agradar a Dios te quedes solo. Porque al mundo no le agrada, al mundo no le gusta todo lo que se trate de Dios. Todo le parece un relajo. Entonces todo hombre y toda mujer que intenta vivir para agradar a Dios, no te sorprenda que el mundo se burle de ti, que te señale. Eso es lo más normal del mundo. Sorpréndete o asústate cuando el mundo se está llevando bien contigo, porque significa que algo no está cuadrando ahí. Para el mundo, el hombre y la mujer que intentan vivir para la gloria de Dios, son prácticamente una especie en extinción. Cada vez menos vemos personas que se mantienen en su integridad, se mantienen siendo fieles a lo que creen, a lo que han propuesto en su corazón ser. Pero déjame decirte, hermano, que vale la pena. A los jóvenes, yo sé que ustedes tienen el mundo por delante. Todos quieren ser influencers hoy. Yo no entiendo esto de los influencers. Todos quieren ser influencers. Pero eso no vale la pena. Eso no tiene un peso eterno realmente. Lo único que tiene realmente un peso eterno es vivir para la gloria de Dios. No hay nada más maravilloso que vivir todos los días rendido a los pies de Cristo. Yo tengo 32 años. No soy una persona de 50 años hablando a una iglesia. Yo soy un joven todavía que ya está cayendo, pero vale la pena. Vale la pena. Y no es por nuestras fuerzas. No es lo que nosotros podamos hacer, porque todas nuestras obras son trapos de inmundicia. Es la obra de Cristo. Es lo que hizo Cristo por nosotros. Cada vez que uno sienta la tentación, cada vez que uno sienta que está cediendo al pecado, pídele al Señor la fortaleza. Pídele al Señor que te ayude a vivir una vida como la que vivió Cristo. Que el Señor nos conceda la gracia de ser fieles delante de Él. Que el Señor nos sostenga en medio de la prueba. Que nos guarde en medio de la tentación. Y nos afirme en medio de la adversidad. Que nuestra fidelidad no dependa de la circunstancia que vivimos, sino por el amor a aquel que dio su vida por nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Yo no puedo dejar de dar gracias por tu palabra, porque tu palabra nos sigue hablando, Señor. Tu palabra nos sigue enseñando. Cada palabra, cada punto, cada coma, Señor, tú lo colocaste ahí. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra transforma el corazón del hombre. Tu palabra, Señor, es la que da vida a los corazones muertos. Señor, en esta mañana te pido que nos ayudes a ser fiel. Que nos ayudes a vivir en tu, Señor, en tus estatutos, Señor, en tus palabras. Ayúdanos a ser como Daniel, Señor, que a pesar de todas las tentaciones que recibió del mundo, de Babilonia, Señor, propuso en su corazón no contaminarse, Padre. Señor, no nos queremos contaminar con el mundo. No nos queremos contaminar con lo que el mundo nos desea ofrecer. Sus placeres, sus deseos, su dinero. Señor, solamente queremos vivir para ti. Señor, tú eres el único capaz de mantenernos a nosotros sostenidos, Señor, en tu gracia, en tu verdad. Ayúdanos a vivir, Señor, para tu gloria. Que cuando las personas nos vean, Señor, glorifiquen al Señor. Cuando las personas vean a nuestros hijos, glorifiquen al Señor. Porque es lo que haces tú, Señor.
Es lo que hizo tu Hijo Jesucristo en nosotros. Tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos redarguye, Señor, de pecado. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se haga presente en cada una de nuestras vidas, Señor, y poder tener oídos atentos a su voz, Señor, para poder hacer lo que te agrada a ti, Señor, para poder vivir una vida que te honra a ti, Señor, porque vale la pena, Señor. Vale la pena. No hay nada que tenga más valor que vivir una vida en fidelidad y servicio al Señor. Señor, todo esto lo pedimos creyendo, Señor, de que tú tienes un plan eterno para nosotros. Creyendo de que un día tú nos llamarás, Señor, y nos dirás que somos siervos fieles, que somos siervos buenos delante de ti, Padre. Pero es todo por lo que hizo tu Hijo Jesucristo. Señor, si alguna persona se encuentra aquí que no haya entregado su vida a Jesucristo, Señor, es en tu tiempo, Padre. Es en el momento que tú has destinado para su vida, Señor. Atráelo con cuerdas de amor. Atráelo, Señor, con tu llamamiento eficaz. Y que esa persona entienda, Padre, que no tiene otro camino, no tiene otra vía, no tiene otra puerta en el que pueda encontrar salvación, sino solamente a través de ti. Lo pedimos esto, Señor, creyendo en que tu Hijo amado Jesucristo intercede por nosotros y que tú, Señor, tienes todo planificado, Señor, en ese plan perfecto de redención. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.